Gracias. Bien, vamos a dar continuidad a la cuarta sesión de trabajo de este evento académico. En esta sesión se hablará de la naturaleza e importancia del derecho agrario en México. Para tal efecto, contaremos con la participación de la maestra María del Rosario Valencia Salcedo, directora del Seminario de Derecho Agrario de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, el licenciado Rubén Gallardo Mancilla, profesor de Derecho Agrario de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, UNAM, y del maestro Edgar Rodolfo Chavira Anaya, director de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de los Tribunales Agrarios. Me es muy grato referir algunas de las tareas que ha desempeñado la maestra Valencia Salcedo, que son muy vastas, pero sin embargo habré de resumir. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, egresada de la especialidad, maestría y doctorado en Derecho Constitucional, siendo el más alto promedio de su generación de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es candidata a doctora por la propia división. Desde 1988 ha impartido clases de Derecho Administrativo, Práctica Forense, de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Derecho Agrario, tanto en la Facultad de Derecho de la UNAM como en otras universidades públicas y privadas y también en el nivel de posgrado. Ha llevado a cabo estadías de investigación en materia agraria con temas como desplazamientos forzados en zonas rurales en Colombia. Actualmente es directora del Seminario de Derecho Agrario de la Facultad de Derecho de la UNAM y conductora del programa Ecos de la Justicia Agraria de Radio News, canal multimedia de la propia facultad. Coordinadora y autora de diversas publicaciones, socia de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios. Me es muy grato ceder el uso de la palabra a la maestra María del Rosario Valencia. Por favor, maestra. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Antes de iniciar esta exposición, quiero agradecer al comité organizador de este magno evento y especialmente al magistrado Rubén Gallardo Zúñiga y a las autoridades de la FES Zacatlán por extendernos esta invitación a participar. De igual manera, las autoridades de la Facultad de Derecho, encabezadas por el doctor Raúl Contreras Bustamante, por todo el apoyo brindado para participar en este evento y para su difusión. Antes de iniciar, les quiero comentar dos anécdotas y lo voy a hacer muy brevemente porque sé que vienen de otro evento que tienen que ver mucho con lo que yo voy a exponerles. Cuando terminé la licenciatura y después de haber cursado la materia de Derecho Agrario y sigo en el posgrado y curso la materia también de Derecho Agrario en el posgrado, porque en aquella época se impartía como materia obligatoria en el posgrado, con el doctor Luis Ponce de León Armenta y posteriormente en el doctorado con el maestro Guillermo Vázquez Alfaro, pues vino en mí la inquietud de dedicarme al derecho agrario. Estuvimos participando en una serie de eventos muy activos en la materia, pero al final de cuentas, me absorben otras áreas del derecho y declino seguir en la materia agraria. Posteriormente, ya pasando algunos años, las autoridades de la Facultad de Derecho me invitan a impartir, estaba impartiendo otras materias, la materia de Derecho Agrario, lo dudé, lo pensé muchas veces, pero al final de cuentas tomé la materia y me doy cuenta en ese momento que respecto a la teoría, a eso que yo estudié en años anteriores en la licenciatura y en el posgrado,
no había muchos avances. Y empiezo a preguntarme, bueno, y entonces actualmente, ¿qué ha avanzado? ¿Cuáles han sido los avances de la materia de derecho agrario? Y bueno, empezamos con mis alumnos a dejar exposiciones, no respecto a la teoría que se elegido las comunidades, ¿no? Sino a que detectaran la problemática vigente en materia de derecho agrario. Surgieron problemas como los desplazamientos forzados, poco estudiado en nuestro país, los transgénicos, el tema de los hidrocarburos, en fin. Vamos tomando como punto de partida estas dos anécdotas, y voy a tratar de ser muy breve. Vamos a hacer referencia entonces a la naturaleza jurídica ya clásica, ¿no? Que se ha hecho el derecho agrario, que es una rama del derecho social que encuentra su punto de partida para su desarrollo en el artículo 27 de la Constitución de 1917. Curiosamente, es el último artículo en ser aprobado en el 29 de enero y en ser debatido. En una madrugada prácticamente se aprueba este artículo ya es muy cercano a la promulgación el 5 de febrero de la Constitución del 17. La ubicación del derecho agrario ha sido motivo de controversia porque en muchos casos y en muchos países pues se lo ubica en el derecho público, en otros especialmente como Italia y los países sudamericanos en el derecho privado, y en algunos casos también tiene un derecho mixto. No obstante, en México, la teoría tripartita establece la división de derecho público-privado e integra a una nueva división que es el derecho social, empleado por primera vez este término por Gustavo Raybut en su libro Introducción a la Ciencia del Derecho en 1929. Los derechos sociales no fueron incorporados, como ya lo sabemos, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, sino que tuvieron que pasar una serie de conflictos provocados por las grandes desigualdades sociales en Europa, en América, y entonces surgen esta generación, segunda generación de derechos socioeconómicos en algunas constituciones se van incorporando y siendo desde mi punto de vista la primera, la Constitución mexicana de 1917 que los incorpora. En la doctrina tradicional se señala que el derecho social y el derecho agrario encuentran su fundamento en normas constitucionales que agrupan a un conjunto de normas que se dirigen a un determinado grupo social económicamente desprotegido en situación de vulnerabilidad y cuya integración se traduce en una fuerza jurídica capaz de hacer frente al económicamente fuerte, regulando las relaciones que surgen de esto. Es decir, esta situación de integración, ¿verdad? El derecho social como el derecho agrario, no obstante, se han ido transformando de conformidad con la realidad social que se vive. Y bueno, desafortunadamente ha entrado en diversas etapas en crisis, tanto el estudio como la investigación, que poco a poco pues se fue debilitando en algunos periodos. Y esto repercutió también en el interés por parte de los alumnos, y lo digo con la experiencia que tengo como maestra y que puedo de alguna manera comparar, por ejemplo, en la impartición de clases de Derecho Administrativo y Práctica Forense de Administrativo, las mismas clases de Derecho Constitucional, el alumno no muestra el mismo interés cuando ya ve la materia de Derecho Agrario, ¿no? He escuchado comentarios que es una materia para bartear, hemos incluso reforzado los exámenes para impedir esto y hacerles ver a los alumnos que es una materia muy importante o que se puede adelantar, como algunos alumnos lo dicen, en extraordinario. Estos alumnos generalmente viven en zonas urbanas y se preguntan, y esta pregunta la hemos hecho en repetidas ocasiones a nuestros invitados en el programa, ¿para qué estudiar el derecho agrario? He de resaltar la importancia de conocer la evolución de nuestra materia desde su surgimiento
porque es la base, porque siempre se protesta. ¿Por qué la historia del derecho agrario? El derecho agrario es historia, es la base de los conceptos jurídicos metodológicos que con el paso del tiempo se han ido formando hasta las nuevas tendencias en la actualidad, como son las agroalimentarias, agroambientales, el nuevo derecho agrario inteligente, que reflejan la problemática actual, especialmente el impacto que ha tenido en nuestra materia, específicamente en la materia agroalimentaria y agroambiental, esta pandemia que aún estamos viviendo. En México es a partir de la promulgación de la Constitución del 17, que es considerada la primera constitución del siglo pasado, que se consagra en el artículo 27 los derechos de la justicia social para los trabajadores del campo, surgiendo la propiedad social, estableciendo una nueva forma de tenencia de la tierra entre lo público y lo privado. En primera instancia con las comunidades agrarias, posteriormente con la reforma constitucional en 1934 con el ejido, y para tratar de dar respuesta a los problemas de la tierra, que fue pues uno de los grandes problemas nacionales, uno de los grandes motivos de la Revolución Mexicana. Y en esa época, además, hay que hacer hincapié también que la mayor parte de la población era población rural. Actualmente, más de la mitad del territorio nacional, como ya lo han dicho en repetidas ocasiones, es propiedad social, pero es en este punto de partida en el que se le asigna a la tierra una función social equilibradora de la riqueza pública y que sirve esto para elevar el nivel de vida de los mexicanos. Estos eran los principios, ¿verdad? Los ideales del constituyente del 17, dejar claro que sobre los derechos individuales de la propiedad estarán los derechos superiores de la sociedad. Estos principios que han dado soporte a la naturaleza social de nuestra materia y bueno, que con el paso del tiempo pues han entrado también en debate y en crisis. La ya tradicional definición de derecho agrario que conocemos nos señala varios puntos. En primer lugar, que el derecho agrario es un sistema jurídico interdisciplinario, no lo podemos aislar, no podemos circunscribirnos únicamente a la norma, por la diversidad de disciplinas que implica su estudio e investigación. El derecho agrario se estudia como un sistema complejo porque tiene elementos heterogéneos en el sentido de que pertenecen al dominio de distintas disciplinas, pero son elementos que interactúan entre sí, de tal manera que son interdefinibles, y de este modo, nos dice el gran tratadista mexicano Rolando García, conocido, bueno, uno de los expertos en los sistemas complejos e interdisciplinarios, que curiosamente él utilizaba como ejemplo al sistema agrario, ¿verdad? Nos decía que cuando se estudia un sistema agrario, el suelo, el clima, el tipo de producción, la tecnología que se usa, la manera de trabajar, los campesinos, la economía, no son cosas que podemos desintegrar. Estudiar por separado y después poner juntas. Son cosas en las que una modificación que le ocurre a una de ellas actúa en cadena y va repercutiendo en todas las demás. Por lo tanto, el sistema agrario es un sistema no descomponible. Respecto al objeto de estudio del derecho agrario como materia, también hemos tenido que ir ajustándonos a una gama de conceptos que sobre el tema han ido surgiendo, desde que en principio se habló de la tenencia de la tierra, de los sujetos que la poseen, hasta ir evolucionando con los nuevos temas que son la constitución de sociedades con actividades agrarias, la adopción del dominio pleno, las diferentes tendencias que van surgiendo como ejes transversales, los derechos humanos, la equidad de género, y bueno, aquí sí quiero detenerme un poquito, y la participación de la mujer ante la imperante feminización del campo en México, que está rompiendo con ese sesgo machista en nuestra legislación, desde los códigos agrarios de 1934, 40 y 42, va abriendo brecha ya en la ley de la reforma agraria del 71 y en la nueva ley agraria o en la ley agraria vigente, ya nueva, ¿no? Porque es desde el 92, se habla de ejidatarios, hombres y mujeres.
pero todavía hace falta mucho por legislar para el reconocimiento de estos derechos y para que además se apliquen en la realidad, incluso los nuevos ejes para juzgar con perspectiva de género. Otro de los aspectos es la incorporación especialmente a la doctrina y a la legislación de las tendencias que nos llevan a hablar de un derecho agrario contemporáneo que tiene como desafío determinar claramente la relación del derecho con otras disciplinas jurídicas con las que está íntimamente vinculado, como es el derecho indígena, el debatido derecho de los animales o derecho animal, que ya bueno, hay avances y reconocimiento en algunas legislaciones, por ejemplo en España, y a esto lo denomina también el maestro Ricardo Celedón, a estas tendencias, la triple A. ¿Por qué? Porque incorpora, y ya esta teoría también ya tiene bastantes años, del querido maestro Celedón, que incorpora el derecho agroalimentario, de la alimentación o de la seguridad alimentaria, comprendiendo conceptos derivados del derecho a la alimentación, consagrado en el artículo 4 constitucional, la soberanía alimentaria y la autosuficiencia alimentaria, estrechamente vinculado a la seguridad, sanidad e inocuidad de los alimentos, tema muy importante y relevante a raíz de la pandemia, reiteradamente mencionado. Todos nos preguntábamos, ¿quién va a revisar los alimentos que vienen del extranjero? ¿Qué va a pasar con los alimentos que salen? Bueno, reiteradamente mencionado con el tráfico de especies, el sacrificio de rastros ilegales, de animales para el consumo humano, etcétera. El derecho agrario ambiental también es otro de los ejes íntimamente relacionado con el desarrollo rural sustentable. El derecho agrario inteligente. En esto sí quiero citar textualmente al maestro Manuel David Masseno, uno de los grandes tratadistas sobre la materia, que enfoca al análisis de la doctrina y al estudio de la legislación para la aplicación de la inteligencia artificial a la agricultura y sus distintos usos, así como su relación con los datos utilizados en las aplicaciones y su régimen de protección, involucradas las nuevas tendencias tecnológicas como computadoras, internet, redes sociales, drones y la robótica. Esto está siendo ampliamente ya desarrollado en la legislación europea, en la Unión Europea. Hay, aún con la pandemia, hubo reuniones para legislar y hablar sobre esto. En la Argentina también con los drones y el satélite especial que se lanzó previo a la pandemia para el uso de la agricultura. Y bueno, en México todavía estamos en proceso. También tiene vinculación con la llamada agricultura climáticamente inteligente, que constituye un enfoque que ayuda a orientar las acciones necesarias para transformar y reorientar los sistemas agrícolas a fin de apoyar de forma eficaz el desarrollo y garantizar la seguridad alimentaria en el contexto de un clima cambiante. El derecho agrario también, como disciplina, goza de plena autonomía. Diversos han sido los criterios que han servido a la doctrina para fundamentarla, con ya la teoría tradicional autonómica de Giorgio de Semo, que la califica en científica, didáctica y jurídica, y que se han agregado durante el transcurso del tiempo la histórica, sociológica y económica. Y bueno, esto ha determinado que el derecho agrario es autónomo por tener un objeto y fines propios diferentes a los de otras áreas jurídicas, que si bien utilizamos, como lo señala la legislación agraria y en la impartición de justicia, de manera supletoria al derecho civil, al derecho mercantil, ahora con la ley de hidrocarburos, bueno, no pierde su autonomía por esto. Ha habido diferentes tesis en la teoría, teoría de la autonomía del derecho agrario que surge en Bolonia, Italia, en 1922, cuando Bola funda la revista de Derecho Agrario, aún vigente, que la encuentran ustedes en Internet, y empiezan las clases formalmente de Derecho Agrario en 1940. Él funda la Escuela Clásica
del derecho agrario, se le considera en Italia el padre del derecho agrario, y sus discípulos, que es a lo que voy, pues como Carozza, son los representantes de la Escuela Moderna del Derecho Agrario. De esto les estoy hablando desde el año 1971. Y aquí, pues, es importante mencionar la formación de cuadros. Nosotros creo que abandonado un poquito esto. Nuestros alumnos son muy pocos en la facultad, los que se inclinan por el estudio del derecho agrario. Tenemos que estarlos incentivando. Esta materia, que desde 1939 fue integrada al plan de estudios de la antigua Escuela de Jurisprudencia y posteriormente en la Facultad de Derecho, ya en el nuevo campus de Ciudad Universitaria en 1954, se incluye en los últimos semestres de la carrera y ha seguido vigente en todos los planes de estudio en los últimos semestres de la carrera hasta el nuevo plan, hasta el plan actual, el 2020, el nuevo plan actual, en donde en este nuevo plan nosotros incluimos no solamente derecho agrario y desarrollo social, esa es la denominación de la materia, sino derecho agrario, derecho agroalimentario y derecho procesal agrario, que requiere el procesal agrario como materia a nuestra facultad. Ya esto es el nuevo plan vigente y bueno, esto es muy importante porque actualmente tenemos que aprovechar este impulso que se tiene en la materia agraria para que nuestros alumnos conozcan la importancia, la actualidad que tiene esta materia, para qué la están estudiando. Como les comento, los programas de estudios de la materia se han ido transformando conforme también también ya desde hace muchos años, aparte de la enseñanza presencial y las clases presenciales, que bueno, no ha dejado de impartir la Facultad de Derecho clases aún con la pandemia, con este sistema de aulas virtuales, y se han implementado otras modalidades a lo largo de estos años, como el sistema de universidad abierta, 1972, y el sistema a distancias. En todas las distancias, en todas las modalidades se imparte la materia del derecho agrario. No se ha dejado de dar. En la actualidad en la facultad se cuenta con un colegio de profesores de derecho agrario integrado con un selecto y destacado claustro de maestros especializados en la materia. Quiero hacer aquí mención especial en recuerdo de nuestros queridos maestros que durante la pandemia, 4 sé que han muerto a nivel internacional y a nivel nacional, otros destacados agraristas, pero 4 de nuestros maestros por diferentes causas también partieron, entre ellos el maestro Juan O'Gorman Merino, la maestra Carolina García Díaz, y el querido maestro Homero Garibay Sandoval. La facultad cuenta desde 1948 con el Seminario de Derecho Agrario, del cual tengo el gran honor de ser la primera mujer en estar al frente. Y es de destacar la labor realizada por destacados juristas, agraristas, verdaderos luchadores sociales que han formado parte de la historia y de la doctrina del derecho agrario en México y que me precedieron en la dirección del seminario, como el licenciado, el primer director, Ángel Alanís Fuentes, el gran maestro José Castillo Larrañaga, muy breve tiempo, pero también estuvo al frente del seminario, y el querido maestro Raúl Lemus García. En este seminario se tiene como labor primordial estar al frente de los trabajos para el estudio y la investigación especializada en la materia y coordinar diversas publicaciones, impartir talleres, dar asesoría en materia agraria, y recientemente les quiero recomendar una de las publicaciones que en coordinación con el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, el doctor Jesús de la Fuente Rodríguez, fue editado por la facultad y
Tirano Blanch y contienen diversos formularios de todas las materias y que van a servir de apoyo a todos los estudiosos del derecho, pero especialmente hay un apartado del derecho agrario con formatos de reglamentos, actas de asamblea, recursos de revisión, etcétera, etcétera, elaborados por destacados especialistas. Respecto a estas asesorías que también da el seminario, todas de manera gratuita, se pretenden extender a todos los estados de la República porque así nos lo están pidiendo. He de comentar que el número de alumnos interesados, como ya lo dije, en elaborar su tesis en este seminario se ha ido incrementando poco a poco. Y aquí voy a hacerles el comentario y el llamado a las diferentes instancias, tanto gubernamentales, impartidoras de justicia y despachos de abogados, porque resulta que estos alumnos, al titularse con su investigación en materia agraria, no encuentran trabajo para desarrollarse profesionalmente en el ámbito de nuestra materia. Me refiero concretamente a los alumnos egresados de la Facultad de Derecho de la UNAM, pero también hay muchos alumnos interesados en nuestra materia de universidades privadas que se encuentran en la misma situación y que finalmente, al igual que a mí me pasó, declinan a seguir especializándose en la materia y son absorbidos por otras áreas del derecho, por corporativos, que desafortunadamente se van perdiendo como estudiosos de la materia. Debemos romper con este círculo cerrado y abrir las oportunidades a las nuevas generaciones. Yo veo que, con todo respeto, que todos los que estamos, la gran mayoría de los que estamos participando, no todos, ya estamos sentaditos en años, por lo que es necesario y urgente brindar a estos jóvenes la oportunidad de seguir formándose en el ámbito agrario, si es su vocación, y no truncar sus aspiraciones. A mí, como les comento, me ocurrió algo similar. Recientemente participé en el seminario organizado por la Red CIAL, que anualmente lleva a cabo la Facultad de Economía, en donde se habló de los programas y proyectos de diplomados y especialidades, maestrías o doctorados para la formación de cuadros agraristas en otros países. A diferencia de México, déjenme decirles que nos estamos quedando atrás. Tenemos que incentivar la formación de cuadros a nivel posgrado para la difusión e incentivar, aquí nada más antes de la formación de estos cuadros estudiosos a nivel posgrado, es muy importante que al alumno abrir los diplomados y fomentar estos diplomados, darles difusión para la formación de nuestros nuevos cuadros. Para la difusión e incentivar el conocimiento y desarrollo de nuestra materia, en 2017 se iniciaron las transmisiones del programa Ecos de la Justicia Agraria. Vamos en la 9ª temporada, siendo pionero en su género. Nos daban un mes de transmisiones. Actualmente llevamos más de 100 programas y se ha transmitido ininterrumpidamente, aún con la pandemia, vía virtual, vía remota, por Radio Yus y por Facebook, canal Yus Multimedia en nuestra facultad, teniendo como invitados a grandes personalidades del mundo agrario, y pongo un ejemplo, como los magistrados de los tribunales agrarios, y aquí he de hacer un reconocimiento a la magistrada presidenta Maribel Méndez de Lara, que desde antes de la pandemia ella estaba muy colaboradora con nosotros, siempre estuvo apoyándonos, y actualmente esta colaboración se ha estrechado con el programa. Mi reconocimiento también a los magistrados pioneros, por decirlo así, porque fueron de los primeros que aceptaron participar en las primeras temporadas, como lo han sido el magistrado del TUA Distrito 8, magistrado Jorge Gómez de Silva Cano, siempre dispuesto a nuestras invitaciones, y la magistrada Carmen Laura López Almaraz, que con sus ponencias de juicio agrario, extinción de dominio en materia agraria y el amparo agrario, han enriquecido la formación de nuestros estudiantes en el derecho agrario bajo la perspectiva de quienes están impartiendo la justicia agraria. La mayoría de nuestros estudiantes no saben que existen los tribunales agrarios. Y una de las bondades de la pandemia es el haber logrado enlazarnos con magistrados de diferentes partes del país, funcionarios públicos, destacados abogados litigantes,
A nivel internacional, se han transmitido en vivo desde Argentina al presidente de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios, doctor Leonardo Fabio Pastorino, desde Portugal, doctor David Manuel Maceno, desde España, el doctor Miguel Martín López, que fue quien participó, este doctor español de la Universidad de Sevilla, en la redacción final de la Declaración de los Derechos de los Campesinos y otras personas que habitan en zonas rurales en 2018, ahí para la ONU. Desde Costa Rica, pues una excelente participación de don Ricardo Celedón. También hemos tenido a representantes de organismos internacionales como la doctora Lina Paul, representante en México de la FAO, el doctor Diego Montenegro, representante en México del Instituto Interamericano para la Cooperación Alimentaria de la Red CIAL, así como representantes de diversas organizaciones pro defensa de los derechos de las mujeres rurales. La importancia del derecho agrario atiende también a su utilidad histórica, científica, técnica y didáctica, íntimamente ligado al tema de los derechos humanos, consagrados desde la Constitución del 17 y vinculado a la historia de la humanidad. Por lo tanto, al proceso evolutivo de la sociedad. No me quiero extender más, pero sí es necesario corregir sus defectos y lagunas en la legislación, actualizarla, especialmente a raíz de la pandemia que estamos viviendo, asegurar la función social de la propiedad, principio consagrado en el histórico artículo 27. México es el único país que tiene propiedad social. Entonces, nosotros tenemos que fortalecer el estudio y la investigación, la transformación de estos principios. No digo que desaparezca, porque pues imagínense, un principio rector del artículo 27 constitucional. Su utilidad radica en la regulación de una actividad milenaria de producción de alimentos y bienes primarios de consumo, parte fundamental de la economía a nivel mundial. También el derecho a la alimentación, la forma en que se van a utilizar estos bienes primarios. De igual manera... Maestra Rosario, te pido de favor si pudiera concluir en 3 minutos, por razón de tiempo, maestra. Usted nos entiende. Muchas gracias. Sí. Resolver las controversias también que se susciten en los sujetos agrarios. Regular el uso de las semillas, este tema el derecho a las semillas, otro de los grandes temas, especialmente la producción y consumo de alimentos transgénicos, las políticas fiscales aplicadas a la clase campesina y a los productores de alimentos, el uso de fertilizantes con alto impacto ambiental, la salud de los seres humanos y de los animales, la sanidad, la seguridad, la inocuidad agroalimentaria, entre otros. Y bueno, también se ha tocado también la reforma energética del 2013. Con el paso del tiempo deberá ser superada la crisis de debilitamiento frente a otras disciplinas que ha transformado el concepto de derecho agrario y deberá adaptarse a los cambios jurídicos, económicos, políticos y sociales, expandiéndose a áreas como la economía agrícola, el turismo, los contratos agrarios, etcétera. En el nuevo plan de estudios 2020, como ya lo señalé, pues están incorporadas estas nuevas materias que esperamos también que sean de interés para nuestros alumnos. Y bueno, esta pandemia que estamos viviendo nos ha hecho retomar el rumbo y valorar la importancia de los alimentos y del lugar de donde provienen para el ser humano, que conlleva fortalecer la propiedad social y la imperiosa necesidad de proteger a nuestras trabajadoras del campo, cristalizando así los derechos de la justicia social. Para finalizar, quiero señalar que en 1954 el plan de estudios de la nueva Facultad de Derecho de la UNAM se consideraba excesivo en comparación con otras escuelas de Derecho de Europa y América. El entonces director de la facultad, uno de los grandes maestros de nuestra facultad, Mario de la Cueva, criticaba la enseñanza jurídica señalando:
No queremos darnos cuenta, tal vez porque nos molesta estudiar la realidad y conocer la miseria social, que el derecho es vida humana y seguimos empeñados en una concepción formalista de nuestra ciencia y de nuestra escuela que nos está conduciendo a una ciencia del derecho sin justicia y sin derecho. La escuela del derecho del porvenir debe ser el laboratorio donde se discutan los grandes problemas nacionales y del mundo todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra. Nos ha dejado una serie de reflexiones que nos permiten ver precisamente la importancia del derecho agrario. ¿Cómo olvidar lo que usted refería de inicio, que el constituyente de Querétaro de 1916-1917 discutió al final el artículo 27, que se llevó 3 días para poder ser aprobado, y que decían algunos diputados constituyentes que se dejara el problema agrario para cuando se constituyera el poder legislativo, y algunos otros señalaban que no se podía olvidar cuál de los sectores había aportado más hombres al movimiento revolucionario, y entonces se asumió como una necesidad atender el problema del campo. A 1929, usted lo ha señalado también, sobre la existencia o reconocimiento de una tercera rama o clasificación del derecho, como es el derecho social, que sin duda hoy por hoy atiende a uno de los sectores sociales más vulnerables de nuestro país. Y cuando hacia 1940, allá poco antes de la promulgación del último de los códigos agrarios, se estatuye precisamente la impartición de la materia. Ese tamaño es la importancia del derecho agrario. Hoy en día, como usted bien lo señala, eh, hace falta que muchos de nuestros estudiantes universitarios y abogados ya en el ejercicio de la profesión se puedan ir incorporando en esta disciplina que muchos de nosotros hemos abrazado. Le apreciamos en todo lo que vale, maestra, su disertación, y estaremos pendientes para los comentarios o preguntas de nuestros amigos congresistas. Es muy grato presentar a todos ustedes al licenciado Rubén Gallardo Mancilla, quien es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM, quien se ha desempeñado, entre otras responsabilidades, como abogado dentro del bufete jurídico Rosales y Asociados, abogado dentro de la Comisión Federal de Electricidad. Actualmente se desempeña como socio fundador y presidente de la Consultoría Jurídica Integral Sociedad Civil. Participa en este momento en el Departamento Jurídico de la Comisión del Agua del Estado de México, dentro de la Subdirección Administrativa y Fiscal. En la Facultad de Estudios Superiores Acatlán ha impartido las materias de Derechos Humanos y Garantías Individuales, así como la materia de Derecho Agrario. Me permito ceder el uso de la palabra al licenciado Rubén. Adelante, por favor. Muy bien, buenos días, buenas tardes a todos. De antemano un agradecimiento al comité organizador por la invitación que me hacen a participar en este Congreso Nacional e Internacional de Derecho Agrario. Me voy a permitir proyectar mi participación. Denme un segundito. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. El tema que me tocó a mí o el que voy a abordar yo aquí con ustedes es el derecho agrario como protector de los sujetos agrarios. Primeramente, me pareció importante dar una definición de lo que es el derecho agrario, porque aquí ya hemos visto varios especialistas en la materia, hemos visto algunas pláticas referentes del tema, hemos visto gráficas, pero creo que es muy importante saber qué es el derecho agrario desde el punto de vista del concepto. Al igual que las demás materias,
nos dice que es el conjunto de normas jurídicas, doctrina y jurisprudencia de carácter social, esto es muy importante, tendientes a regular las diversas formas de propiedad en el medio rural, así como su producción, distribución y comercialización de los productos. Aquí realmente los aspectos más importantes, y yo se los digo en clase a mis alumnos, es tener muy en cuenta que el derecho social, el derecho agrario es de carácter social. Más adelante vamos a tocar el tema de por qué es de carácter social y realmente la última parte aquí de la definición referente a la producción, distribución y comercialización, esta se da como consecuencia de la reforma al artículo 27 de 1992. Aquí me permití dividir el derecho agrario en tres conceptos o en tres partes que me parecieron importantes. El primero como un conjunto de normas jurídicas relativas al agro, es decir, al campo mexicano. ¿Sale? ¿Qué tipo de normas jurídicas podemos tocar aquí? La ley agraria, la ley orgánica de tribunales agrarios, ambas del 26 de febrero de 1992, y también puede ser el reglamento interno del Registro Agrario Nacional. Después, en un segundo punto, dice una regulación efectiva, eficaz de las diversas instituciones, como lo es Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y Tribunales Agrarios, que estas tres instituciones surgen como consecuencia de la reforma al artículo 27 que ya mencionamos, y hoy en día son las que se encargan de regular e impartir justicia en el ámbito agrario. Y por último, las diversas formas de organización para una mejor explotación y aprovechamiento de las actividades, no solo agrícolas, ganaderas y forestales. Algo de esto lo podemos encontrar dentro del artículo 44 de la Ley Agraria, que nos dice la clasificación de las tierras, ya sea de uso común, para el asentamiento humano o tierras parceladas, ¿no? Muy bien, aquí vamos al objeto. ¿Cuál es el objeto del derecho agrario? Tendientes a analizarlo desde el punto de vista de la filosofía del derecho, como todas las demás ramas y materias, podemos decir que son dos, el objeto formal y el objeto material. Como objeto formal podemos decir que es el estudio de las cosas, los bienes y los actos estrechamente vinculados a la actividad agraria o a lo que se pueda calificar jurídicamente como actividad agraria. Esto es, a grosso modo, la explotación que hoy en día se puede dar en materia agraria. Y como objetivo material, lo que se ha denominado tierra rural o suelo agrario. Este suelo agrario, a su vez, comprende toda la complejidad de cosas, objetos o bienes muy diversos, objetos que pueden ser de naturaleza artificiales, muebles o inmuebles, perecederos o imperecederos. Esto es lo que se produce en el campo. Lo que se produce en el campo hoy en día podemos considerarlo como un objeto material del campo. Después, el derecho agrario, como hemos visto hasta ahorita, tiene ciertas características, unas generales a las demás materias jurídicas y otras muy específicas. Aquí me permití poner algunas de las más importantes. Proteccionista. ¿Por qué es proteccionista? Yo lo repito mucho en clase, es porque, aunque suene repetitivo, surge para proteger a las clases más vulnerables, más pobres. Lamentablemente así es, y es por eso que puede ser un derecho proteccionista. Complejo. ¿Por qué complejo? Porque tiene, a pesar de que es un derecho singular, o podemos decir que es un derecho social, que muchos lo catalogan como una tercera rama del derecho, es complejo, porque se relaciona con muchos ámbitos de la vida jurídica y por eso se puede considerar que es complejo. Es singular, ¿por qué? Porque depende de sus propias leyes, ¿sale? Y siempre va a tener como finalidad darle certeza jurídica a los sujetos agrarios, que más adelante los vamos a ver. Es dinámico porque va cambiando, como va cambiando la sociedad a lo largo de la historia. Y lo vamos a ver aquí, tiene que ver mucho con el punto de vista que sigue, que es reivindicatorio. Porque surge a raíz de la Revolución de 1910, ¿con qué finalidad? De restituir las tierras a sus legítimos propietarios en aquel entonces, y de ahí pasa a ser dinámico porque a lo largo de la historia cambios económicos, sociales y políticos nos han permitido una transformación del derecho agrario. Es autónomo porque no depende en sí de otras leyes, tiene las propias leyes como puede ser la ley agraria, y es social, nuevamente se repite, porque protege a las clases más vulnerables, en este caso a los sujetos agrarios, pueden ser ejidatarios o comuneros. ¿Cuál es el fin último del derecho agrario? El fin último del derecho agrario es garantizar los intereses de los individuos y de la colectividad, asegurando la función social de la propiedad mediante una distribución justa de la riqueza territorial en beneficio de quienes trabajan y para alcanzar la justicia social, el bien común y la seguridad jurídica. Esto es realmente
lo que busca el sector agrario, más o menos dentro de todas las instituciones que lo integran hoy en día y que ya las mencionamos. Registro Agrario Nacional, Tribunales Agrarios, Procuraduría Agraria, cada una desde su trinchera. Pero realmente que yo creo que las tres instancias, dependencias, entran aquí porque las tres, de mayor o en menor medida, buscan esto. Este es el fin del derecho agrario. Decíamos por qué el derecho se considera como un derecho social. Me permití poner aquí 3 puntos que me parecieron importantes del por qué podemos decir que es un derecho social. Primeramente, es social, ya que es un conjunto de normas que protegen y reivindican a las clases más débiles. ¿Por qué decimos que son más débiles? Sí, porque son las más desprotegidas. Estamos hablando que más o menos, ya lo han dicho aquí, a nivel nacional, más del 51%, 51.4% del territorio es propiedad social, está integrada por sujetos agrarios. Pero realmente, ¿qué cantidad vive en esa porción de tierra? Estamos hablando de más de 30 millones de personas, ¿vale? De las cuales el 85% vive en extrema pobreza. Y estamos hablando a nivel nacional que esos 30 millones equivalen al 20% de la población. Podemos concluir que el 60% a nivel nacional de la precariedad o de las clases económicas más desprotegidas está en el campo mexicano, están entre esos 30 millones de sujetos agrarios que integran hoy el campo mexicano. Punto número 2, dice ahí, que mientras existan ejidos y comunidades, colonias agrícolas y ganaderas, que no adopten el dominio pleno, la propiedad social continuará existiendo en nuestro país. Algunos ponentes anteriormente han dicho que ya se puede, a partir de la reforma, adquirir el dominio pleno y hay dentro de la ley agraria un procedimiento muy particular para hacer esto. Pero otro dato importante aquí, de los más de 32,000 ejidos y comunidades, solamente el 5% ha pretendido, porque no todos han concluido el trámite, pero han pretendido adquirir el dominio pleno de sus tierras. Es por eso que el derecho agrario, como bien dijo la ponente que me antecedió, sigue siendo de vital importancia y hay mucho que hacer en la materia. Solamente el 5% de los más de 32,000 ejidos y comunidades han adquirido el dominio pleno de sus tierras. Y por último, se puede concluir que el derecho agrario, laboral y seguridad social constituyen una tercera rama de la clasificación del derecho. Realmente podemos ver aquí diferentes autores y como derecho social engloban estas tres materias. Derecho agrario, derecho laboral y la seguridad social. ¿Por qué? Porque igual van tendientes a las clases más desprotegidas y es por esas tres razones que yo podría concluir que el derecho agrario es un derecho eminentemente social. Vamos a las instituciones que ya las mencionamos anteriormente. SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Aquí podemos ver que la Secretaría es, las atribuciones que tiene las tiene en el artículo 27 constitucional, la Ley Agraria y la Ley General de Asentamientos Humanos, y sus tres principales funciones, ¿cuáles son? Número 1, el ordenamiento territorial. Número 2, el desarrollo urbano y vivienda. Y número 3, el desarrollo agrario. Dentro de estas está impulsar los programas nacionales que existan para apoyar a los sujetos agrarios o para apoyar al campo mexicano. Número 2, el Registro Agrario Nacional, que muy bien ya en la mañana estuvo por acá el director del RAN, dando por ahí sus puntos de vista. ¿De qué se encarga el RAN? Yo a veces en clase lo digo muy facilito, a mí me gusta dar los conceptos muy entendibles. ¿Qué se hace en el RAN? En el RAN se deben de registrar todos los documentos que modifiquen, crean, extingan derechos y obligaciones en el campo mexicano. Esa sería una definición concreta y yo siempre a mis alumnos se las digo. Podemos decir que el antecedente más remoto que se tiene en el RAN, si bien es cierto que surge como lo conocemos hoy en día, a consecuencia de lo que pasó en 1992 en el artículo 27, el antecedente más remoto lo podemos encontrar en 1928, donde meramente era de carácter administrativo, pero ya en él tenía el carácter o la atribución registral del campo mexicano desde aquel entonces. Procuraduría Agraria. La Procuraduría Agraria es la encargada de la defensa de los derechos agrarios, procurando la conciliación, las controversias, asesora la certificación de las tierras ejidales y comunales y promueve la organización agraria y la asociación. Igual, yo siempre digo que la Procuraduría Agraria es el defensor de oficio de los sujetos agrarios. ¿Por qué? Porque una de sus principales atribuciones es de la representación en juicio ante quién, ante los tribunales agrarios que vienen más adelante. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, por año,
se promueven más de 38,000 juicios agrarios, ¿vale? Y el 70% de estos juicios agrarios, ¿quién los promueve? La Procuraduría Agraria. ¿Quién los hace? Los abogados que trabajan dentro de la Procuraduría Agraria y son los encargados de velar. Quiero pensar, siempre velan por los derechos de los sujetos agrarios. Muy bien, esta es una de las principales funciones de la Procuraduría Agraria. Tribunales agrarios. El Tribunal Agrario es un organismo con plena autonomía y jurisdicción. Es el encargado de resolver las controversias de las y los sujetos agrarios y de aquellos expedientes de petición de tierras solicitados antes de 1992, también llamado rezago agrario, mediante la solución de los juicios agrarios que se le planteen. Hoy en día contamos con 56 tribunales agrarios y un tribunal superior agrario, que este cuenta con 5 magistrados y los 56 son magistrados, es un solo magistrado por tribunal, son unitarios, y como dice aquí, su principal función es resolver las controversias que se quedaron antes de 1992 desde su creación y posteriormente a 1992 con los asuntos que puedan irse generando aquí. ¿Por qué me parece importante decir ahí los y las sujetos? Hablaba muchas veces de la equidad de género y demás, y un dato que me parece también importante mencionar aquí, es que de la gente que hace productiva su tierra, de los ejidatarios que hacen productiva su tierra, que cultivan su tierra, que producen su tierra, más o menos el 30% equivale a mujeres. Pero lamentablemente, por un sinfín de cosas que no vamos a terminar, no podríamos mencionar aquí, nunca terminaríamos, no todas tienen reconocido el carácter como sujetos agrarios, pero sí trabajan para hacer productiva su tierra. Entonces, por eso, que derivado de estas 4 instituciones aquí, puedo determinar que sí es necesario una reforma a todo lo que tiene que ver en materia agraria. Si bien es cierto que la ley agraria que comentábamos tiene 16 reformas, es muy importante que esta última, y espero que muy pronto se dé, se adecue a los tiempos del día de hoy. ¿Sí? Seguimos. ¿Quiénes son los sujetos de derecho agrario? Estos los podemos encontrar en el artículo 1, fracción 5 del reglamento interno de la Procuraduría Agraria. ¿Y quiénes son? Ejidatario, comunero, pequeño propietario, avecindado, jornalero agrícola, colono y nacionalero. Podemos decir aquí que ya sabemos que es el ejidatario, como lo marca el artículo 12, da una definición de quién es un ejidatario. Dice que son ejidatarios los hombres y mujeres que se les reconoce este carácter. Comunero, pequeño propietario, avecindado, jornalero, colono, nacionalero, cada uno tiene sus específicas características, todas ellas reconocidas en la ley agraria, para formar parte dentro del ejido o de la comunidad. Aquí vamos a ver un poco más de los derechos, vamos a entrar más en materia de los derechos que tienen los ejidatarios y comuneros dentro del ejido y que la ley agraria les reconoce hoy en día. Podemos decir, son muchos más, los vamos a ver aquí, pero creo que estos serían los más importantes. Poseer una parcela. ¿Por qué es importante que posean una parcela? Porque esta es la unidad de dotación que ellos pueden hacer productiva, ¿vale? Muchas veces aquí se va a depender, ellos tienen el uso y disfrute de esta parcela y esta es la que deben de hacer productiva para que ellos tengan una mejor calidad de vida. Pero de igual forma, dentro de la parcela y de las tierras de uso común, a raíz de la reforma del 92, estos pueden suscribir contratos a parcería, mediería, arrendamiento, pueden crear las sociedades mercantiles o civiles, aplicando supletoriamente la materia en su caso, tener un solar. ¿Qué es un solar? Yo también lo digo así a mis alumnos, es donde viven, es el terreno que se les dota para que ellos vivan. La anterior o la hoy derogada ley de reforma agraria decía que esta porción de tierra tenía que ser no más de 2,000 metros cuadrados. La ley agraria hoy en día no tiene un ordenamiento específico para decirnos cuánto debe de medir, pero sí nos dice que se debe de pasear en 2 cosas. La primera, lo que diga la asamblea y el estatuto interno del ejido. Y número 2, la capacidad territorial que tenga el ejido para hacer la división de un solar a cada ejidatario y comunero. También dice ahí, el ejido ser parte de los órganos de representación. ¿Qué es esto? Es el punto más importante que pasa dentro del ejido. ¿Cuáles son los órganos de representación? Vienen dentro del artículo 21 de la ley agraria, comisario de ejidal,
consejo de vigilancia y consejo de administración. ¿Sale? Asambleas, podemos decir que se pueden catalogar en dos: formalidades simples, formalidades especiales, artículo 23, y cada uno de los, tanto comisariados como consejo de vigilancia, nos dice ahí quién lo deben de integrar, qué requisitos deben de tener, cuánto duran su encargo, la reelección que pueden tener o no. Y por último, participar con voz y voto en la asamblea. Esto es muy importante porque en la asamblea de formalidades especiales, estas tienen como característica que son las asambleas que tienen como consecuencia la modificación, una modificación real o importante sustantiva dentro del ejido. Y es por eso que los ejidatarios y comuneros pueden tener voz y voto dentro de este tipo de asambleas. Siguientes sujetos agrarios, los posesionarios. ¿A qué tienen derecho dentro del ejido? Tienen derecho al usufructo de la parcela y tienen derecho al aprovechamiento de tierras de uso común. Ya dijimos anteriormente cuáles son las tierras parceladas o la parcela y qué se puede hacer en las tierras de uso común: la creación de sociedades y realizar cualquier tipo de contrato que lo permita la ley agraria. Esto es lo que tienen derecho los posesionarios. Los avecindados. ¿Cómo quieren el carácter de avecindados? También lo dice la ley agraria: por lo menos deben de vivir un año dentro del ejido y se les debe de reconocer este carácter de avecindados o vecinos, como yo les digo para que nos entiendan, vecinos del ejido que van a vivir ahí. Son dos requisitos o pueden adquirir esta calidad mediante dos formas. Número 1, resolución de los tribunales agrarios, y número 2, resolución de asamblea. Con esta adquieren el carácter de avecindados y tienen derecho a que se les asigne un solar donde van a vivir, ya lo dijimos ahorita, y derecho a adquirir derechos parcelados por enajenación. También, para hablar de la enajenación, hay un procedimiento muy puntual dentro de la ley agraria que se debe hacer por escrito, el derecho del tanto, se debe de avisar al comisariado ejidal, y todo esto lo podemos ver dentro de la ley. Jornaleros agrícolas. ¿Qué son los jornaleros agrícolas? Los que trabajan la tierra. ¿Y qué pueden tener como características dentro del ejido? Número 1, un jornalero agrícola, por supuesto que puede ser un ejidatario comunero y también puede ser jornalero. ¿Por qué? Porque puede ser que en un ejido se le reconozca la calidad de ejidatario y lamentablemente su tierra no la pueda hacer productiva. Y se ve en la penosa necesidad de ir a ser jornalero o trabajar en un ejido vecino. Entonces ahí podemos decir que es un trabajador de la tierra y que al mismo tiempo es ejido. Es ejidatario y cumple todos los requisitos para ser ejidatario. Y número 2, a ser asesorado por la Procuraduría Agraria en trámites y gestiones para acceder a programas de servicio gratuitamente. Aquí me permití anexar un poco, en base específicamente, un poco más de derechos que tienen los sujetos agrarios, ya sea en lo individual y en lo colectivo. En el lado izquierdo podemos ver ahí el artículo que refiere a la ley agraria: uso y disfrute de sus tierras, facultad de designar sucesores. Este tema también es muy importante, de vital importancia para los sujetos agrarios. ¿Qué es el testamento agrario? Como les digo yo a mis alumnos, este viene a partir del artículo 17 y posteriores, y hay dos formas de hacerlo. Sucesión testamentaria: cuando hay lista de sucesión, se debe escribir en el RAM mediante pedatario público, y cuando no hay esta, sería una sucesión legítima, y también la ley agraria nos dice ahí los pasos a seguir, quién pueda designar, qué pasa si no se ponen de acuerdo. Aquí un punto muy importante es que los derechos ejidales no se pueden subdividir. Solamente una persona puede ser la que se vea beneficiada de este testamento agrario, ¿no? Y vienen ahí demás, designación de mandatarios, el artículo 46, garantía de usufructo. Este también es una consecuencia a raíz de la reforma del 92. ¿Por qué? Porque ahora ya las tierras se pueden dar en garantía. ¿A quién? A financieras específicamente para esto. Y es un aspecto muy importante que no pasaba antes de 1992, designación de tierras de uso común, y podemos ver ahí todas para no retrasarnos más, tanto los derechos que pueden tener en lo individual y en lo colectivo los sujetos agrarios ya mencionados. Ahora nos vamos un poco a nivel internacional. Desde el año 2014, más bien dicho 2013, dentro de las Naciones Unidas, se da la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. En 2013 es el primer antecedente que se da. Y aquí se aprueban en la ONU 13 artículos, pero es varios años después, hasta 2018, donde lo perfecciona de igual forma. Se llama de la misma manera Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. Esta es el 28 de septiembre del año 2018. Podemos decir aquí que fue aprobada, o más bien en la sesión que se aprobó número 73 de las Naciones Unidas, había 47 países, 33 votos a favor, 11 abstenciones y 3 en contra. Por supuesto que México fue uno de los países que votó a favor para
para que esto se pudiera dar. ¿Y qué es esto? Es que se les reconozcan los derechos humanos que tienen, o que ya tenían los sujetos agrarios, porque ahorita que veamos los 28 artículos que componen esta declaración, los artículos ya los teníamos, solamente los juntaron, los perfeccionaron, los adecuaron a los sujetos agrarios. Porque aquí en México ya los teníamos y se llamaban o se llaman garantías individuales. Y por supuesto que hay muchos ordenamientos que tienen que ver con los derechos humanos. Y dice aquí, este reconocimiento contribuye a que se dediquen acciones públicas a favor de aquellos productores que para ampliarse y consolidarse requieren que se realicen desde una perspectiva de derechos humanos, pues de no ser así, para evitar que se queden solamente como acciones coyunturales, sino como obligaciones en los estados hacia un sector de la población que se requiere para una vida digna y que de no ser atendido debidamente tenga la posibilidad de exigirlas como derechos establecidos. Es por esto que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del año 2018 promueve la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales. ¿Qué establece esta? Misma que establece que los individuos antes mencionados tienen derecho a disfrutar de los derechos humanos reconocidos por las normas internacionales. Y vamos a ver aquí los puntos más importantes de los 28 artículos que tienen que ver. Artículo 1 nos da la definición de lo que es un campesino. Artículo 2 nos dice que tiene que ser efectiva esta declaración y que las naciones participantes tienen que mover todos el Estado para poder garantizar esto. Número 3, los sujetos agrarios o los campesinos tienen plenamente derecho a todos los derechos, valga la expresión, que se les reconocen ya sea en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los demás instrumentos internacionales de derechos humanos, por supuesto que son aplicables a los sujetos agrarios como a todas las demás personas. Artículo 4 nos dice que se erradican todas las formas de discriminación campesina. Artículo 5 tienen derecho al acceso a los recursos naturales. Artículo 6 tienen derecho a una vida de integridad física y mental libre. Artículo 7 tienen reconocimiento a su personalidad jurídica. Y así nos podemos ir artículo por artículo y si lo vemos ahí, todos ellos nos expresan los derechos que tienen los sujetos agrarios hoy en día. Quiero solamente aquí hacer mención al artículo número 12, que creo que es el que más tiene que ver con el tema que estamos viendo ahorita, no que los demás no sean importantes, pero ¿qué nos dice el artículo 12? Nos dice el artículo 12 que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a acceder de manera efectiva y no discriminatoria a la justicia, en particular a procedimientos imparciales de solución de controversias y a medida de la reparación efectivas para las vulneraciones de sus derechos humanos. Hemos visto aquí que si bien es cierto para dirimir las controversias tenemos a los tribunales agrarios con el apoyo de la Procuraduría Agraria. Pero esto me lleva al siguiente tema, y creo que es algo muy importante que pasa en México. Es el primer país en Latinoamérica, y yo creo que a nivel mundial, donde desde el año de 1992, mediante el Acuerdo 3/92 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se reconoce al Procurador Agrario, que es la máxima autoridad dentro de la Procuraduría Agraria, como un ombudsman en materia agraria. Vamos a ver ahorita más adelante qué es un ombudsman. Pero las atribuciones para el Procurador Agrario con este carácter de ombudsman se pueden ver dentro de la Ley Agraria también, en su artículo 136, fracción sexta y décima, y las que nos dicen ahí cuáles son las atribuciones que tiene este ombudsman agrario. Pero antes de eso, voy a permitirme decir, en general, ¿qué es un ombudsman o qué es el ombudsman? ¿Vale? ¿Qué es el ombudsman? Es un vocablo sueco que se origina en el año de 1809, que significa representante o protector. ¿De qué? De los ciudadanos. ¿Cuál puede ser un antecedente del defensor de los derechos humanos? Algo que es importante aquí es que en su surgimiento no tenía como fin último defender los derechos humanos. Al principio, en su creación, solamente se abocaba a que los servidores públicos cumplieran con su trabajo. Era como un fiscalizador de los servidores públicos. A lo largo de la historia, eso se ha ido modificando, hasta que hoy en día podemos considerar a nivel internacional que el ombudsman es la persona que tiene como obligación defender los derechos humanos de cada uno de los países. En México, como también lo digo en clase, es el único país que podemos decir que tenemos dos ombudsman. El director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en este caso, en nuestra materia, en la materia que nos toca ver ahorita,
que sería el procurador agrario. Esta persona es la que tiene tiene el carácter o la robustez en el carácter de ombudsman. ¿Qué hace aquí? Resuelve sobre el fondo de un asunto. Es el representante defensor del pueblo y emblema en todos los países. En todos los países hay esto. ¿Qué sí debe y qué no debe hacer? ¿Qué no debe hacer este ombudsman? Limitar su actuación a conocer e investigar de las violaciones a esos derechos y la orientación a las víctimas de estos. Eso es lo que no debe hacer. ¿Qué sí debe hacer el ombudsman? Debe buscar la prevención de las violaciones, la identificación y modificación de las prácticas administrativas y de gobierno que constituyan un peligro para la vigencia del derecho. En este caso, de los derechos humanos, ¿no? Eso es lo que sí debe hacer. También aquí, dentro de México, podemos ver el antecedente más remoto de ombudsman agrario, lo podemos ver ahí, del lado derecho arriba de su pantalla, en marzo de 1847, con Ponciano Arriaga, en San Luis Potosí, con la creación de la Procuraduría de los Pobres, en el decreto número 18, por el que se establecen 3 procuradores de los pobres, y estos tienen que velar o hacer velar los derechos humanos de los individuos. Después ahí nos podemos ir checando año por año. En 1975, la Procuraduría Federal del Consumidor, que podríamos decir que en México es la primera persona que se le puede reconocer ya con el carácter de ombudsman, desde 1975. Y de ahí toda su transformación dentro del 24 de abril de 1985 en la UNAM, 21 de noviembre de 1983, y así nos podemos ir. ¿Hasta qué? Hasta llegar a esto. La creación, hoy en día, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Igual aquí me permití hacer un breve resumen de cómo fue la creación y cómo se fue dando desde que era la Dirección General de Derechos Humanos en el año de 1989, cómo va cambiando la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990, y la reforma más sustancial para esto también se da en el año de 1992, tal y con la adición del apartado B al artículo 102 de la Constitución, donde ya aparece como tal, como comisión, pero es hasta 1999 donde este organismo se transformó en una institución con plena autonomía de gestión y presupuestal, hasta como la conocemos el día de hoy. Seguimos aquí con la Procuraduría Agraria. ¿Qué es la Procuraduría Agraria? Es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, SEDATU. Atento a lo previsto en el artículo 134 de la ley agraria. ¿Cuáles son una de sus principales funciones? La defensa de los derechos de los sujetos agrarios, de los que ya vimos anteriormente. Esa es la razón de ser de la Procuraduría Agraria, y las atribuciones las tiene en su reglamento interior. Pero realmente, ¿qué es lo que debe hacer la Procuraduría Agraria con todos los mecanismos que tiene a su alcance? Es la defensa de los derechos de los sujetos agrarios. Ahora sí entramos un poco más en materia de lo que es el ombudsman agrario, ¿vale? Lo decíamos aquí, se fundamenta, como dice en la parte de abajo, en el artículo 136 de la Ley Agraria, fracciones sexta y décima, donde se dan sus atribuciones. ¿Y cuáles pueden ser estas? Las más importantes serían estas 4. Número 1, prevenir y denunciar irregularidades y violaciones del régimen jurídico agrario. Número 2, hacer respetar el derecho de sus asistidos. Número 3, instar a las autoridades agrarias a la realización de funciones a su cargo. Y número 4, emitir las recomendaciones que consideren pertinentes. Sabemos que cuando hablamos de derechos humanos, se emiten al final de una queja, que se presentan así, es el procedimiento de queja, una recomendación, que no tiene el carácter de vinculante, y tal vez allí pudiera existir un área de oportunidad para realmente hacer que los derechos humanos en lo agrario y fuera de lo agrario, que son los mismos, se pudieran cumplir de manera correcta, ¿no? Aquí es lo que decíamos ya, el acuerdo donde faculta o donde se crea el carácter de ombudsman agrario, donde dice aquí, acuerdo 3/92. El Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su 36ª sesión, celebrada el 2 de junio de 1992, acordó lo siguiente, en su primer párrafo. Considerando que la Procuraduría Agraria, de acuerdo a la ley que le rige, es caracterizada como un ombudsman especializado para atender asuntos agrarios, las quejas de esta naturaleza radicadas hasta ahora y las que pudieran presentarse en un futuro en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que corresponden a la competencia legalmente establecida en dicha Procuraduría, le serán turnadas para la continuación o iniciación de su trámite y determinación jurídica. En este caso, los quejosos deben ser debidamente notificados de la referida remisión.
Esta es dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde faculta al procurador agrario a tener el carácter de ombudsman y conocer de las quejas a presuntas violaciones que se den de derechos humanos, y él debe de conocer y resolver todas ellas. Por último, o ya terminando, también, ¿dónde vienen las atribuciones que tiene el ombudsman? En el artículo 22 del reglamento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y dice aquí, cuando la Comisión Nacional reciba una queja por presuntas violaciones a los derechos humanos en materia agraria, que sea competencia de la Procuraduría Agraria, la turnará de inmediato a dicha Procuraduría, notificando de esta remisión al quejoso. En este caso se acusará recibo al quejoso, pero no admitirá instancia y se actuará en los mismos términos señalados en el párrafo anterior. Y por último, me pareció importante decir que en el año 2003 hubo un acuerdo nacional para el campo con el presidente Fox, el cual se reunió con dirigentes campesinos y, entre otros temas, hablaron de fortalecer esta figura de ombudsman en el procurador agrario. Y lo tendiente al tema dice, en su numeral 18, dice, fortalecer a la Procuraduría Agraria como un ombudsman agrario, ajustando sus funciones a las asignadas en la fracción 19 del artículo 27 constitucional y la ley agraria, mediante su reingerencia organizacional que contemple la creación de un consejo de evaluación y seguimiento y la reasignación de funciones dentro del sector agrario. Con todo esto, yo puedo decir que la figura del ombudsman existe. Ya vimos aquí dónde se puede sustentar, cuáles son sus principales funciones, pero creo que hay una gran área de oportunidad realmente para que esta figura tenga las atribuciones que merece y que realmente sea una persona o un organismo como es la Procuraduría Agraria que realmente vele por los derechos humanos de los sujetos agrarios, porque ya está lo más difícil, ya está regulada, ya está qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Simplemente ahora es que realmente se le faculte y se le den todos los instrumentos para que él pueda velar por los derechos humanos de los sujetos agrarios, que creo que el día de hoy hay un área de oportunidad muy grande para que se cumpla esto, ¿no? Y por último, dice aquí, no podemos olvidar que a lo largo del siglo XX y el que va del presente, el campo y la justicia social son historia y razón del pueblo mexicano. Muchas gracias. Al contrario, maestro Rubén, agradecemos mucho el que nos haya usted compartido esta extraordinaria exposición donde nos llevó de la mano para conocer mucho de los espacios o tópicos que nos permite ver la materia agraria, tanto en el orden administrativo, jurisdiccional, y desde luego un tema muy importante que se ha tocado con meridiana claridad, como es la figura del ombudsman. Y efectivamente, después de 1809, cuando el Parlamento sueco estatuye la figura del ombudsman como defensor de los derechos del pueblo, Ponciano Arriaga en San Luis Potosí va a contribuir, siendo diputado local en aquel estado, va con de manera significativa precisamente para la creación de la Procuraduría de los Pobres. Muchísimas gracias por esta participación y estaremos atentos a algunos comentarios congresistas. Muchas gracias, maestro Rubén Gallardo. Es muy grato presentar a todos ustedes al maestro Edgar Rodolfo Chavira Anaya, quien es licenciado en Derecho por la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de especialidad del curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, impartido por el entonces Instituto de la Judicatura Federal o Escuela Federal de Formación Judicial. Ha cursado diplomados en Derecho Procesal Agrario y Juicio de Amparo, Argumentación Jurídica y Juicio de Amparo, y es autor de trabajos de investigación en temas de derechos humanos, derecho administrativo, derecho agrario,
técnica legislativa y técnicas de la enseñanza del derecho. Desde 2013 labora en el Tribunal Superior Agrario, en el que se ha desempeñado como titular de mesa de trámite de ponencia en la Dirección de Acuerdos y como engrosador en la entonces Dirección de Engrose, de la Secretaría General de Acuerdos, y de igual forma ha fungido como secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de ponencia en la Magistratura Numeraria 102. Actualmente se desempeña como director de la Unidad de Transparencia de los Tribunales Agrarios. Estimado maestro, me permito ceder el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco en principio la invitación que me fue efectuada por las instituciones convocantes a través de su comité organizador, desde luego, lo cual a manera personal me enorgullece al poder regresar de manera virtual a las aulas de dos grandes instituciones que me han formado profesionalmente, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Zacatecas. El contenido de mi intervención lo he dividido en tres apartados. El primero, referente a la naturaleza jurídica de los tribunales agrarios. El segundo, con datos distintivos de la materia agraria. Y el tercero, con el análisis de un caso concreto, para posteriormente finalizar con algunas breves conclusiones. En cuanto al primer punto, el surgimiento de los tribunales agrarios tiene uno de sus antecedentes en el Plan de Ayala, que tuvo dentro de sus propósitos establecer los objetivos del movimiento revolucionario iniciado el 20 de noviembre de 1910, entre los cuales destacan la redistribución de la tierra entre los pueblos y ciudadanos para su explotación y aprovechamiento, para la prosperidad y bienestar de los mexicanos. Así, dentro de los postulados del Plan de Ayala, suscritos entre otros por el caudillo de la Revolución, el general Emiliano Zapata, y por el profesor Otilio Montaño Sánchez, se estableció que al término de la Revolución se conformarían tribunales especiales a fin de dilucidar las controversias que se suscitaran con motivos de la usurpación de las tierras, cuando los llamados caciques o hacendados se sintieran con derecho para ejercer la posesión de la tierra. Es decir, se previó la existencia de tribunales especializados con el objetivo de dilucidar las controversias que se originaran con motivo de la redistribución de la tierra, así como de las restituciones de estas al triunfo del movimiento revolucionario. No obstante, al triunfo de la revolución, con el origen de la Constitución de 1917, una de las más avanzadas en su época, si bien dentro de su artículo 27 se recogieron como principios constitucionales diversos postulados que persiguió el movimiento revolucionario, como lo son la restitución de las tierras a los pueblos que fueron despojados de ellas, así como la redistribución de las tierras a través de las acciones agrarias de dotación y otras, mayor cierto es que la Administración de Justicia se reservó a la esfera administrativa a cargo del titular del Ejecutivo Federal como máxima autoridad en la materia, dejando fuera el establecimiento de tribunales especializados. El anhelo plasmado dentro del Plan de Ayala, suscrito el 28 de noviembre de 1911, respecto al establecimiento de tribunales especializados, no se vio materializado sino hasta el año de 1992, con una de las más grandes reformas constitucionales que ha tenido nuestro sistema jurídico normativo, y con la cual, podemos afirmar, se dio origen al actual derecho agrario mexicano. Una vez que la máxima autoridad agraria en nuestro país anunciaba el fin del reparto de tierras, que tuvo una duración aproximada de 7 décadas, el 6 de enero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su fracción 19 sentó las bases para la justicia agraria a través de órganos especializados, dotados de autonomía y plena jurisdicción para dictar sus fallos, integrados por magistraturas agrarias propuestas por el titular del Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores, o en sus recesos por la Comisión Permanente. La reforma estableció como de jurisdicción federal y reservada a la competencia de los tribunales agrarios todas las controversias suscitadas por límites de terrenos ejidales y comunales, y todas aquellas relacionadas con la tenencia de la tierra de ejidos y comunidades, creándose así a los tribunales agrarios integrados por un Tribunal Superior Agrario y por tribunales unitarios agrarios. Así, el Pleno del Tribunal Superior Agrario, integrado por 5 magistraturas numerarias,
inició el ejercicio de sus funciones con su instalación el 8 de julio de 1992 y con el inicio en funciones en ese entonces de 32 tribunales unitarios agrarios distribuidos dentro del territorio nacional, presididos en ese entonces por el destacado jurista mexicano, el doctor Sergio García Ramírez. La primera sesión del Pleno del Tribunal Superior Agrario se celebró el 21 de julio de 1992, en la que se emitieron las primeras 8 sentencias por parte de un órgano jurisdiccional federal especializado en la materia, tal y como se había propuesto desde el Plan de Ayala suscrito en 1911, dando origen así, de palabras de su presidente fundador, a las primeras sentencias en la historia de la nueva justicia agraria en México. Actualmente, existen 56 tribunales unitarios agrarios y una subsede que prácticamente abarcan en su jurisdicción la totalidad del territorio nacional, los cuales, para efectos de carácter administrativo y sobre todo para el tema de visitas de inspección, han sido distribuidos en 5 regiones por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, tribunales que se encuentran a cargo de una magistratura agraria y que conocen de los asuntos establecidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, los cuales podremos agrupar en 2 rubros. El primero, respecto de controversias de carácter colectivo, como las acciones de restitución de tierras, bosques y aguas, y el segundo, las de carácter individual, como controversias sucesorias o conflictos entre los integrantes de los núcleos de población ejidal o comunal. Ahora bien, en la segunda parte de esta exposición abordaremos datos distintivos de la materia agraria a partir de datos de información estadística. Conforme a la estadística proporcionada por el Registro Agrario Nacional al 31 de diciembre de 2020, la propiedad social y sobre la cual ejercen jurisdicción los tribunales agrarios abarca una extensión de 99.708.672 hectáreas, la cual representa el 51% del territorio nacional. Superficie que para dimensionar el espacio geográfico de jurisdicción de los tribunales agrarios es equivalente al territorio del país de Venezuela, 1.3 veces al de Chile y 2 veces al de España, entre otros ejemplos que pudieran citarse al respecto. En esta superficie, dentro del territorio nacional, convergen 32.202 núcleos agrarios, de los cuales 29.793 son ejidos y 2.409 son comunidades, núcleos agrarios entre los cuales se incluye población indígena y respecto de la cual, además, deben garantizarse los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 2 de la Constitución. Asimismo, la propiedad ejidal y comunal en 8 entidades federativas representa más del 70% de sus territorios, como lo son los estados de Oaxaca, Baja California, Durango, Nayarit, Morelos, Baja California Sur, Guerrero e Hidalgo. En 5 entidades federativas, Veracruz, Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Guanajuato, se concentra el 75% de los núcleos agrarios de nuestro país, mientras que en el resto de las 3 entidades federativas se concentran 75 millones de hectáreas de propiedad de ejidos y comunidades. Acorde a datos del Registro Agrario Nacional con corte el 30 de septiembre de 2021, existen 5.021.693 personas sujetas de derecho agrario, de las cuales 3.683.730 son hombres y 1.337.963 son mujeres. Información que da cuenta de la necesidad de mecanismos de acceso a las mujeres a la tierra, en lo cual la tarea de los tribunales agrarios es fundamental. Los datos presentados, sin duda, reflejan la trascendencia de contar con órganos jurisdiccionales dotados de plena autonomía y jurisdicción para dictar sus fallos, a fin de garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra ejidal y comunal, ello en observancia a las garantías del debido proceso, tal y como mandatan los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual el Estado mexicano es parte. Así, a casi 30 años de su constitución, es de suma importancia destacar que los tribunales agrarios han ejercido una competencia transitoria a través de la cual, al día de hoy, han culminado prácticamente el más del 90% de los miles de expedientes que le fueron transferidos para su resolución definitiva por la entonces Secretaría de la Reforma Agraria,
expedientes relativos a las acciones agrarias de dotación, ampliación y nuevos centros de población ejidal, estos competencia del Tribunal Superior Agrario, así como de aquellos expedientes relativos a las acciones de reconocimiento y titulación de bienes comunales y de restitución, competencia transitoria de los tribunales unitarios agrarios. Asuntos que, acorde a las enseñanzas de nuestros profesoras y profesoras de Derecho Agrario, comúnmente conocemos dentro de la academia como asuntos de rezago agrario. En lo que respecta a la competencia ordinaria de los tribunales agrarios, acorde a la estadística proporcionada por la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario, de 1992 al 31 de octubre de 2021, se han emitido un total de 1.113.591 resoluciones respecto de los asuntos contemplados en el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Así, de las 14 acciones contempladas en el artículo 18 de la ley en cita, de igual forma, dentro del periodo de 1992 al 31 de octubre de 2021, podemos identificar a las más recurrentes que han culminado la substanciación de un juicio agrario en términos de la ley agraria con una resolución por parte de los tribunales agrarios, siendo estas las siguientes. En primer lugar, a las controversias entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí, así como las que se suscitan entre estos y los órganos del núcleo agrario, con un total de 181.743 resoluciones, que representa el 16.32% del total. Asuntos que se encuentran previstos en la fracción sexta del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. En segundo lugar, ubicamos a las controversias contempladas en la fracción séptima del artículo 18 de la ley en cita, relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales, con un total de 139.899 resoluciones, que representan un 12.56% del total y que dan cuenta del relevo generacional que actualmente se vive en el campo. Y en tercer lugar, ubicamos las acciones de nulidad previstas en la fracción octava y novena del artículo 27 de la Constitución, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias, con 84.953 resoluciones, es decir, 7.62% del total. Competencia establecida a su vez en la fracción octava del artículo 18 de la Ley Orgánica en cita. De igual forma, los tribunales agrarios conocen de jurisdicciones voluntarias, que son aquellos asuntos en los que se requiere la intervención de un juzgador y en los que no existe controversia alguna entre las partes. Asuntos respecto de los cuales se han emitido 270.603 resoluciones, que representan el 24.30% del total del periodo señalado. Si bien la estadística presentada a primera vista pudiera aparentar un número menor, mayor cierto es que debe considerarse que la naturaleza de los juicios agrarios revisten un grado de complejidad que los hace distintos a otras ramas del derecho. Conforme a los datos estadísticos a que se ha hecho referencia, podemos afirmar que la evolutiva de la controversia agraria desde antes de la constitución de los tribunales agrarios y desde su origen constitucional transitó de problemas de carácter relacionados con la redistribución de la tierra a conflictos de carácter interno entre los núcleos agrarios, de nulidades de actos que contravienen las leyes de la materia y de controversias con motivo del relevo generacional que se vive en el campo. Otro aspecto que por su trascendencia resulta necesario mencionar son los programas de justicia itinerante que realizan los tribunales agrarios, atribución que se realiza conforme a programas trimestrales autorizados por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, acorde a lo establecido en los artículos 8º, fracción segunda de la Ley Orgánica y 81 y 82 del nuevo Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios. La justicia itinerante en materia agraria, que dicho sea de paso, es única en nuestro país, ya que ningún otro órgano jurisdiccional la realiza, consiste en trasladar la sede de los tribunales unitarios agrarios a un determinado lugar a fin de conocer de los asuntos de su competencia, acercando la justicia a la población campesina. Ello con la finalidad de que se reciban promociones, se desahoguen medios de prueba, se oigan alegatos y se cite a las partes a la emisión de la sentencia, la cual deberá pronunciarse en la sede del tribunal. Atribución que sin duda resulta fundamental para garantizar el derecho de acceso a la justicia, rompiendo barreras geográficas y de distancia entre los tribunales agrarios y los justiciables. En este aspecto, de 1996 al 31 de octubre de 2021, de igual forma acorde a la estadística proporcionada por la Secretaría General de Acuerdos, se han realizado un total de 2.968 jornadas de justicia itinerante, en las que se han atendido a 25.968 poblados
distribuidos en 10.599 municipios y en las que se han desahogado un total de 159.427 asuntos. Datos que, reitero, dan cuenta de la trascendencia de la impartición de justicia agraria en nuestro país a cargo de los tribunales agrarios. Hasta este punto, hemos concluido la presente exposición con una parte introductoria con datos estadísticos y antecedentes de la constitución de los tribunales agrarios, que sin duda manifiestan la importancia de la reforma constitucional de 1992 al constituir órganos federales dotados de plena autonomía y jurisdicción en la materia agraria, que materializó uno de los objetivos e ideales del movimiento revolucionario de 1910, cuyo aniversario acabamos de celebrar, y que me parece muy oportuno que el día de hoy estemos aquí reunidos en este 23º Congreso Nacional de Derecho Agrario. Mi reconocimiento por ello al comité organizador. Ahora bien, a fin de centrar mayormente la trascendencia de la justicia agraria en México, me permitiré de manera breve hacer referencia de un caso en concreto resuelto por los tribunales agrarios que puso fin a una controversia social de más de 40 años entre una comunidad con población de origen indígena con un núcleo agrario creado en el reparto agrario durante el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Asunto respecto del cual, en atención a las disposiciones en materia de protección de datos personales, se omitirán los nombres reales de las partes. Bien, planteamiento del problema. El 5 de marzo de 2012, una comunidad agraria integrada por descendientes del pueblo tlapaneco del estado de Guerrero, por conducto de su comisariado de bienes comunales, compareció ante el Tribunal Unitario Agrario a demandar, entre otras, la nulidad y la ejecución de la resolución presidencial por la que se dotó en ampliación determinada superficie en un ejido, en la que se incluyó diversa que la comunidad actora mantenía en posesión de manera inmemorial, hecho que a su decir generó zozobra entre las personas pertenecientes a ambos núcleos agrarios, por la presunta disputa de los límites territoriales entre ambos. Entre los hechos narrados en su demanda, la comunidad indígena señaló que la superficie controvertida ha sido de su propiedad de manera inmemorial y que inclusive contaban con título virreinal que así lo acreditaba. Sin embargo, este fue destruido con motivo del movimiento revolucionario de 1910, cuestión que los condujo a solicitar en 2004 su reconocimiento como comunidad ante los tribunales agrarios, procedimiento en el cual se dejó fuera del reconocimiento la superficie controvertida en virtud de que ésta había sido incluida en la resolución presidencial de ampliación del ejido demandado y respecto de la cual existió oposición. Motivo por el cual, para acreditar los extremos constitutivos de sus pretensiones, ofreció diversos medios de prueba, entre los que se incluyó la pericial en materia de topografía y la instrumental de actuaciones derivadas de las acciones agrarias de reconocimiento y titulación de bienes comunales de la comunidad actora, así como del diverso expediente de la acción de primera ampliación del ejido demandado. En su defensa, el ejido demandado manifestó que no existía razón jurídica a la comunidad actora en virtud de que la superficie en materia de la controversia le pertenecía en propiedad al haber sido incluida dentro de su resolución presidencial de ampliación, motivo por el cual, en la vía de reconvención, reclamó la entrega de la superficie que no le fue entregada y el respeto absoluto en favor por parte de la comunidad indígena. Así, el objeto del juicio agrario relativo se quedó fijado en los siguientes términos, para resolver si en la vía principal resultaba procedente o no declarar la nulidad de la resolución presidencial de ampliación del ejido demandado, así como para el establecimiento de los límites entre los núcleos contendientes, y en la vía de reconvención, en determinar en su caso la procedencia de la entrega de la superficie controvertida en favor del ejido y el respeto de esta por parte de la comunidad. ¿Qué fue lo que resolvió el Tribunal Unitario Agrario? Una vez substanciado el procedimiento en todas sus etapas procesales, el Tribunal Unitario Agrario emitió sentencia el 25 de octubre de 2015, en la que resolvió la controversia en los términos siguientes. En principio, determinó que la comunidad no acreditó los elementos constitutivos de sus pretensiones, por lo que absolvió a los demandados del cumplimiento de estas, y en la vía de reconvención, determinó que el ejido acreditó sus pretensiones y por ende condenó a la comunidad a respetar los límites entre ambos núcleos. Sin embargo, dejó a salvo los derechos para que el ejido, en un juicio diverso, reclamara la superficie que no le había sido entregada, con motivo de su resolución presidencial de ampliación. Lo anterior, al considerar en esencia que la comunidad no acreditó vicio alguno durante el procedimiento administrativo que culminó con la resolución presidencial de ampliación,
por lo que, al subsistir en sus efectos jurídicos, la misma se constituía como el título de propiedad de la superficie controvertida en favor del ejido. Inconforme con dicha resolución, la comunidad indígena promovió recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, en el que manifestó de manera toral como agravios el siguiente: que la sentencia recurrida no se valoraban las pruebas a conciencia y verdad sabida, ya que en autos del juicio agrario, así como de los expedientes administrativos de las acciones agrarias de la comunidad y del ejido, se acredita que estos detentan la posesión de manera inmemorial respecto de la superficie reclamada. De ahí que se debió declarar la nulidad de la resolución presidencial de ampliación del ejido demandado al haberse dotado como superficie propiedad identificada por parte del Estado. Motivo por el cual se invocó como de aplicación para la resolución de la controversia lo establecido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales, en tanto que no se les juzgó como pueblo originario frente al núcleo ejidal. En este asunto, el Pleno del Tribunal Superior Agrario, como instancia revisora, determinó que los argumentos de agravio manifestados por la comunidad indígena recurrente resultaron sustancialmente fundados para modificar la sentencia recurrida, modificación en la que, con fundamento en el artículo 200 de la Ley Agraria, se determinó que la comunidad acreditó su acción, ya que si bien, por una parte, no se acreditó causal de nulidad de la resolución presidencial demandada, en virtud de que la superficie controvertida no quedó incluida dentro de esta, mayor cierto es que la comunidad indígena acreditó un mejor derecho al detentar la superficie de manera memorial, de ahí que condenó al ejido a respetar la misma en favor de la comunidad. Como sustento de la determinación anterior, el Tribunal Superior Agrario señaló que la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 incorporó dentro del artículo 1 de la Constitución el principio pro persona, acuerdo al cual las normas deben ser interpretadas en mayor beneficio de las personas, aunada que, ante la interrelación que existe entre los derechos humanos, en caso de colisión entre estos, la controversia respectiva se debe resolver a través de un análisis ponderado. También consideró que el artículo 2 de la Constitución reconoce la composición pluricultural de la nación, la cual está sustentada originalmente en sus pueblos indígenas como grupos anteriores a la colonización, respetando el derecho a la libre determinación y autonomía para decidir sobre sus formas de organización. Que a su vez, el artículo 27, fracción séptima de la Constitución, reconoce la personalidad jurídica y propiedad de las comunidades indígenas, derecho de propiedad que reviste de una protección especial acorde a lo establecido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y acorde a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Por lo que, una vez analizados los medios de prueba ofrecidos en autos del juicio agrario a través de un análisis intercultural que permite identificar diversos aspectos de la cultura de una comunidad indígena, se determinó por parte del Pleno del Tribunal Superior Agrario que la comunidad indígena acreditó la posesión inmemorial de la superficie controvertida con unas diligencias realizadas en el pueblo que datan de 1710 por la autoridad tradicional de la época, mismas que fueron adminiculadas con otros medios de prueba, por lo que el tribunal de origen, estimó el Tribunal Superior Agrario, al no resolver de fondo la controversia al dejar expeditos derechos, vulneró en perjuicio de las partes el derecho fundamental de acceso a la justicia y al derecho a la propiedad. Así, con la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, misma que dicho sea de paso, se encuentra firme el haber sido negado al amparo directo promovido en su contra, se otorgó certeza y seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra controvertida, poniendo fin a un conflicto social que había perdurado desde antes de su sometimiento a la jurisdicción de los tribunales agrarios por más de 50 años, garantizando así el derecho fundamental de acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución y en estricta observancia de los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas, acorde al marco de protección tanto nacional como internacional. Para finalizar, quisiera señalar algunas breves conclusiones y de conformidad hasta lo expuesto en este punto, en el que de manera breve hemos abordado la naturaleza jurídica y la constitución de los tribunales agrarios, así como hemos analizado un caso concreto a manera de conclusión. Y aquí quisiera retomar lo señalado por la magistrada presidenta de los tribunales agrarios en la reunión nacional de magistradas y magistrados agrarios celebrados en este año, es de resaltarse la trascendencia e importancia de la justicia agraria en México, ya que ésta contribuye a la seguridad jurídica en los derechos de propiedad de la tierra, lo cual se ve reflejado, entre otros, en los tópicos siguientes. Otorga paz social, lo cual es fundamental para el desarrollo económico.
La certeza jurídica en la tenencia de la tierra de propiedad social es un factor para incentivar la inversión productiva social, y la justicia agraria genera condiciones para la protección de pueblos y comunidades en condiciones de vulnerabilidad. Por último, quisiera señalar que la versión pública del asunto comentado de manera breve, así como cerca de más de 45,000 resoluciones emitidas por los tribunales agrarios, se encuentran disponibles para su consulta en favor de cualquier interesado en el buscador de sentencias localizado en la página principal de los tribunales agrarios, lo cual es resultado del esfuerzo y compromiso de todas y todos los servidores públicos que integran los tribunales agrarios con los principios de transparencia y rendición de cuentas en un ejercicio de justicia agraria abierta. Agradezco muchísimo su atención y quedo atento a cualquier duda o comentario. Muchas gracias, maestro Edgar, por su excelente participación. Pareciera, si nos permiten decir de manera coloquial nuestros amigos que nos siguen en este evento académico, que los ponentes se pusieron de acuerdo, porque nos han dejado ver la importancia del derecho agrario desde ópticas diferentes, pero que se cumplimentan sin duda. Muchísimas gracias. Usted nos ha dejado patente el quehacer que hoy por hoy corresponde a los tribunales agrarios, que en muchas ocasiones hemos escuchado decir que es una institución que llegó para quedarse, porque lo que ofrecen cotidianamente en su quehacer jurisdiccional es tranquilidad y paz social en el campo mexicano. Apreciamos mucho tu aportación y desde luego enviamos un saludo muy cordial a las instancias académicas convocantes, desde luego la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Azcapotzalco, de la Universidad La Salle del Noroeste, sede en Ciudad Obregón, Sonora, de la Universidad Panamericana en Guadalajara, Jalisco, de su alma mater, maestro Chavira, la Universidad Autónoma de Zacatecas. Saludamos a nuestros amigos de la comunidad universitaria. Quiero compartirles a todos ustedes que el doctor José María Franco García, quien fue invitado para participar en este evento académico, formó parte de aquel grupo de los Youth Agraristas, como él mismo los denomina, allá en España. Él ha sido maestro durante mucho tiempo en la Universidad de Vigo, en España, la Universidad de Mérida, en Venezuela, y en Wisconsin, en Estados Unidos. Él estuvo con nosotros hace 3 años en la Cámara de Diputados y en esta ocasión nos ha compartido una ponencia. No sin antes enviar un saludo a todos ustedes, y soy portador de él, si ustedes me lo permiten, y el compromiso donde nos refiere la importancia del derecho agrario, no solamente en la Comunidad Económica Europea, en España misma, sino en todas las latitudes donde se cuenta con esta disciplina jurídica. Recuerdo como si fuera ayer que estando en Cámara de Diputados, esa inquietud académica me invitó a preguntarle, oiga doctor, ¿y qué hay del Congreso Nacional de Derecho Agrario de España? Y por respuesta me dijo, compañero, los youth agraristas se han empezado a ir, han fallecido o estamos en edad de retiro. Por lo tanto, el Congreso Nacional de Derecho Agrario en España ha dejado de realizarse. Y corresponderá a ustedes, refiriéndose a este evento académico, corresponderá a ustedes continuar con la importancia de la enseñanza
del derecho agrario. Desde luego que esta ponencia que nos ha enviado el doctor Franco García, habremos de incorporar a la ponencia, a las ponencias, perdón, a la memoria que se pueda en su caso elaborar, contando desde luego con la aportación de las ponencias de cada uno de ustedes para poder compartirlas con nuestros amigos que nos han seguido, porque hay quienes se han manifestado no solamente en palabras de gratitud y de felicitación para los señores ponentes, sino que también nos han pedido que se puedan compartir estas ponencias. Y por supuesto que quisiéramos hacerlo si es que ustedes, señores ponentes, tienen a bien aportarnos la participación en el formato que ya les habíamos pedido a ustedes de manera muy respetuosa, nos la pudieran hacer llegar. Quería yo hacer estas reflexiones y acá nos piden, entre otros comentarios, alguna persona que nos gustaría mucho tener los datos, dice que les podamos facilitar los datos de las redes de la maestra María del Rosario, por supuesto Valencia Salcedo, por supuesto si nos dan los datos nosotros haremos llegar a la maestra. Una pregunta, dice, a casi 30 años de la Procuraduría Agraria y el Ombudsman Agrario, ¿cuántas recomendaciones se han emitido? Esta se formula para el licenciado Rubén. Si tuviera usted algún comentario, maestro, por favor. Sí, claro. Es muy interesante la pregunta, porque como decíamos ahorita en la participación, pues nosotros pensaríamos que la figura del ombudsman es de vital importancia, y más hoy en día para la protección de los derechos humanos, pero creo que no se le ha dado el énfasis, realmente las atribuciones completas a esta persona que funge como ombudsman, que sería el procurador agrario, para que cumpla con esta vital función. Para responder, yo podría decir que no son muchas, son muy pocas. Realmente yo podría decir que tengo conocimiento solamente de una, durante el periodo del presidente Felipe Calderón. Me parece que es en el estado de Hidalgo, algo de referente al Registro Agrario Nacional, el delegado del RAN en el estado de Hidalgo, y es la única que yo podría decir con certeza que ha emitido el procurador agrario en su carácter de ombudsman, y por eso decía yo también durante la ponencia que hay mucho que hacer, mucho que trabajar, y la única forma de eso es con una reforma sustancial en el derecho agrario, en todo lo que tiene que ver con la materia agraria, para que entonces sí, todas esas instituciones que se crearon a raíz de la reforma del 92 puedan cumplir con su fin último, que es la protección de los derechos de los sujetos agrarios. Esa sería mi participación. Gracias, maestro Gallardo. Yo quisiera agregar, abonar un poco a lo que usted comenta, que si bien la Procuraduría Agraria, como se ha referido en el acuerdo número 3 del 6 de mayo de 92, que reconoce el carácter de ombudsman especializado al procurador agrario, al titular de esta institución, no menos cierto es que antes de emitir una recomendación, que en realidad, como usted bien lo dijo, no es vinculante, pero sin embargo en cualquier materia es importante. Y este es la presión, por decirlo de algún modo, el valor que puede tener una recomendación emitida por un ombudsman. Sin embargo, en Procuraduría Agraria, y miren ustedes que quien tiene la oportunidad de hacer uso de la voz en este momento, durante algún tiempo tuve la fortuna de formar parte del personal de la Procuraduría Agraria, justamente en la Dirección General de Quejas y Denuncias, y en este quehacer nos tocaba conocer y en ocasiones participar de algunas instancias, es decir, lo pongo entre comillas, invitar a las instancias públicas para que pudieran realizar alguna acción o dejaran de hacer
alguna que se estuviera cometiendo en franca violación a los derechos humanos de los hombres y mujeres del campo, y muchas veces a través de una instancia se lograba atender y resolver el problema de alguna persona que bien a bien no sabía si formulaba una queja o simplemente decía, por favor ayúdenme, yo quiero retirar de los fondos comunes que señalaba el artículo 164 de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria del FIFONAFE. Ah, bueno, entonces hacía el trámite, justamente para poder gestionar en favor del núcleo el retiro de fondos comunes. Se tenía respuesta y de esta manera la Procuraduría Agraria en aquel momento estaba en condiciones de apoyar esta preocupación o necesidad en algún problema de algún núcleo de población. Entonces, es muy importante eso, como usted bien lo ha dicho, la por hoy es muy importante y sin embargo ya ha dejado usted por ahí el comentario de nuestros amigos que que le formularon esta pregunta. Y bien, pues antes de concluir, yo quisiera pedirle a nuestros amigos de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, sean tan amables en apoyarnos para hacer entrega de manera virtual de los reconocimientos que a nombre de las instancias convocantes del 23º Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y Sexto Internacional, en esta sesión hemos atendido el tema de derecho agrario. Le pido de favor, maestra, muchas gracias, nos está apoyando, para la maestra María Valera Salcedo, por su valiosa participación en el dictado de la conferencia con el tema Naturaleza e importancia. Suscriben a la maestra Concepción Méndez de Lara, magistrada presidente del Tribunal Superior Agrario, y el doctor Rubén Gallardo Zúñiga en su carácter de presidente del comité organizador. Para el maestro Rubén Gallardo, por favor, maestra Stephanie. De igual forma, se hace entrega de manera virtual al licenciado Rubén Gallardo Mancilla su disertación en esta importante materia y sesión de trabajo. Muchas gracias. Para el maestro Edgar Chavira, por favor. Maestro Edgar Rodolfo Chavira Anaya, nos es muy grato hacer entrega de manera virtual en este momento de este reconocimiento, expresándoles a ustedes nuestro mayor reconocimiento y gratitud por estas excelentes ponencias que sin duda nos han dejado muchas inquietudes, pero que también nos han permitido conocer la importancia del derecho agrario y desde luego hoy estamos de esta manera. ¿Hacia dónde vamos? Las instituciones educativas, como decía también en la sesión anterior el maestro Plutarco, que las instituciones públicas también juegan un papel importante. Parece que tenemos que ir en ese camino. Muchísimas gracias a los ponentes, a nuestros amigos que nos han acompañado, las instituciones convocantes. A nosotros no nos resta sino decirles que por la tarde les esperamos para la quinta sesión en la que se abordará el tema principio de oralidad en la impartición de justicia, donde contaremos con el concurso de la maestra Maribel Concepción Méndez de Lara, la presidenta del Tribunal Superior Agrario, de la doctora Joyce Carol Sadka, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y del doctor Lucas de Alvarenga, desde Brasilia, en Brasil. No nos resta sino agradecer la participación de todos ustedes. Los saludos
un poco antes, 5 de la tarde. Muchas gracias. Buenas tardes.